Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y vamos a ir al libro de Oseas, de nuestra segunda lectura. Vamos a leer el verso 4. Oseas 14, versículo número 4. Vamos a estar mirando los primeros versículos de este capítulo 14, pero vamos a centrarnos en el verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y nuestro tema para esta tarde se titula Un llamado de gracia. Y esta es una hermosa historia que se nos presenta aquí. Debemos recordar que toda la Biblia es un tema. Nos habla acerca de la gloria de Dios en la salvación del hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis es una historia que va desarrollándose de manera progresiva. De tal manera que a la medida que avanza el relato de la Biblia, vamos hallando mayor comprensión, mayor entendimiento acerca de este plan eterno y soberano de nuestro Dios en la salvación del hombre. Así que lo que era una promesa en Génesis 3:15, ahora lo vemos una realidad en los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, fue llevado al Calvario, donde iba a ocurrir la más grande transacción que nosotros podemos conocer, la paga por el pecado de aquellos que iban a creer en Cristo. Y allí comienza entonces luego las cartas paulinas y las otras cartas donde se nos muestra precisamente cuáles son las características de una vida verdadera y se nos prepara para que podamos como creyentes vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero aquí estamos antes del Calvario. Entonces todas estas cosas que pasaban, en particular en el reino de Israel, todas estas cosas que estaban ocurriendo, que históricamente ocurrieron, había un contexto detrás, nos está apuntando a algo superior. También nos está ilustrando una verdad precisamente que tiene que ver con la salvación del hombre. Aquella promesa, insisto, hecha en Génesis 3:15, el protoevangelio. Ahora se nos presenta aquí una historia que ocurrió, pero a la vez encontramos enseñanza hermosa que nos presenta aspectos de la salvación. Y aquí encontramos un llamado de gracia. Y encontramos una hermosa enseñanza con respecto a lo que es la conversión, con respecto a lo que es el evangelio y a la manera en cómo el Señor salva almas. Y aquí hay un llamado, eso es lo que encontramos. Mira el versículo número 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Ese es el llamado de Dios, que volvamos a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y este es otro llamado más a estar a cuentas con Dios. Una y otra vez en la Biblia encontramos estos llamados de Dios a que podamos meditar en nuestros caminos, meditar en nuestra vida y podamos entonces analizarnos a la luz de la palabra del Señor, de tal manera que podamos comprender cuál es la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Así que vamos a ver tres asuntos en estos primeros 4 versículos. En primer lugar, vamos a analizar el llamado y las cosas que vemos en este llamado. Luego vamos a ver ciertas características que encontramos de este llamado. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de la respuesta de Dios a aquellos que atienden el llamado eterno y soberano del Creador. Así que en primer lugar, entonces, veamos dos cosas de este llamado que encontramos en el versículo número 1. En primer lugar, nos habla acerca de la responsabilidad del hombre. Mira cómo termina el versículo 1. Porque por tu pecado has caído. Y la razón es bastante simple. La razón es obvia tal vez para aquel que está familiarizado en algunos aspectos con el relato bíblico. El hombre, la raza humana ha caído. Ha pecado. Está lejos de Dios. Y todo aquello no es por algo ajeno al ser del hombre, sino es algo que está en su propia naturaleza. Todo esto es una realidad por el propio pecado del hombre. Hemos violado la ley de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. Toda transgresión a la ley de Dios. Esa es la manera como entendemos el pecado en la Biblia, errar el blanco. Hemos sido creados con un propósito, vivir para la gloria de Dios, en obediencia a Dios. Pero es obvio que hemos errado el blanco. No le hemos dado al punto verdadero
Así que nuestra vida se ha tornado completamente opuesta al patrón, al modelo de Dios para la raza humana. Y este pecado es universal. Este pecado no es un problema de unos pocos, no es el problema tan solo de los judíos, no es un problema tan solo de los chilenos, es un problema que abarca a toda la raza humana. Pablo lo dice así: por cuanto todos pecaron. Así que este pecado, esta realidad, es una realidad universal. En segundo lugar, el pecado no puede ser escondido de Dios. En muchos aspectos podemos ocultarlo de otras personas. De muchas maneras podemos ocultarnos de nuestros seres queridos, pero el pecado no puede ser escondido de Dios. Porque Dios no solamente mira como el hombre, lo externo, sino Dios mira el corazón del hombre. Allí donde se fraguan los más íntimos pensamientos, aquello no le es oculto a Dios. Así que esta realidad universal, obviamente, no puede ser escondida de Dios. Por lo tanto, el pecado también debe ser castigado, porque la paga del pecado es la muerte. Y por esta circunstancia es que el hombre ha sido condenado. Entonces, mira qué importante lo que dice el profeta aquí: porque por tu pecado has caído. No podemos culpar a otras personas. Muchas personas dicen: no, es que la manera en cómo fui criado, el contexto social. Otros dirán el contexto político. Otras dirán fueron los traumas de la infancia que me llevaron a ser lo que soy. Y en muchos aspectos aquellas cosas potencian algo que hay en el propio corazón del hombre, de tal manera que ese pecado ahora se hace manifiesto. Es como que el freno es quitado, de tal manera que ahora el auto andará a una velocidad que no esperábamos. Y aplicado esto a nuestra vida, es precisamente ese pecado arraigado en el corazón, que está pegado al corazón, que nos ha llevado a este estado espiritual catastrófico, lejos de Dios, lejos del Creador. Hemos fallado a Dios, hemos obrado en contra de Él. Día tras día no le consideramos. Tomamos del aire que Él nos da y nunca reconocemos ni le damos gracias a Dios. De las bendiciones que tenemos en su gracia común, y decimos: esto lo he logrado yo con mi propio esfuerzo. Nunca hemos estado considerando que todo aquello viene de parte de Dios. Así que básicamente todo lo espiritual es indiferente al ser humano por naturaleza. Otros tomarán un rechazo activo contra todo lo que se llame Dios. Así que tenemos esta naturaleza caída que heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. De tal manera que ahora no deseamos vivir bajo las normas de Dios. No deseamos vivir bajo los estándares de Dios. Así que por ende, como ya mencioné, el pecado debe ser castigado. Así que allí está la responsabilidad del hombre. No podemos culpar al de al lado, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al tío, al abuelo, a quien sea, al gobierno. Este es un problema del ser del hombre. Piensa en lo que ha ocurrido en nuestro país. La gente sale a las calles, marcha, quema, hace una multitud de cosas y piensa que toda la solución a aquello va a estar en un nuevo gobernante, en una nueva ideología. Pero vas a darte cuenta que al poco andar, la cosa va a seguir igual, porque el problema es el corazón del hombre. Allí es donde se maquina todo mal pensamiento, toda desobediencia y toda maldad. Así que en primer lugar tenemos la responsabilidad del hombre, pero en segundo lugar también en este llamado vemos el gran amor, la gran misericordia de nuestro Dios. Porque aún en esa condición, el pasaje comienza diciendo lo siguiente: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Este pueblo se había ido, se había apartado de Dios, pero aún así el Señor amorosamente los llama. Y Dios podría simplemente, con respecto a la naturaleza humana, ahora ampliando esto a la humanidad, aplicar su carácter santo, su justicia perfecta, en simplemente dejar al hombre en su pecado y condenarlo y dejarlo en condenación eterna. Pero Él muestra su amor, Él muestra su misericordia. Él llama con gracia a los hombres a que puedan razonar y pensar. De hecho, es un ruego aquí en el original. Dice: oh, regresa. Ese oh, vuelve. No es algo que sea tan liviano. Es un ruego, es una súplica que Dios hace a este pueblo rebelde, que producto de su pecado se ha alejado de Dios. Y este es el amor de Dios. Y el apóstol Pablo lo expresa con tanta ternura y claridad en el Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que estando lejos de Dios,
en que por nuestro propio pecado, estar bajo condenación y bajo la ira de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que estas son las dos cosas que vemos en el llamado. La responsabilidad que cada uno de los seres humanos tiene delante de Dios, pero el gran amor, la gran misericordia de Dios hacia aquellos pecadores para que puedan una vez más estar en comunión con Dios, ser reconciliados con Dios. Así que ese era mi primer punto que encontramos en el verso 1. Pero este llamado tiene ciertas características. Y el versículo 2 entonces nos presenta la manera en cómo debemos venir delante del Señor. Se nos ilustra aquí con tanta claridad cuál es la forma, la manera en que el hombre debe venir y atender el llamado de Dios a estar a cuentas con Él. Y dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En primer lugar, este es un llamado a venir a Dios, porque Él es el único dador de la vida. Él es el único que puede salvar el alma, que puede restaurar el alma del pecador. Él es el único que puede hacer la obra. Él es el único que puede perdonar nuestro pecado, darnos un nuevo corazón, una nueva vida, de tal manera que ahora amemos lo que antes odiábamos y odiemos lo que antes amábamos, que era nuestro pecado. Es un reconocimiento que tan solo Dios es quien puede hacer la obra. Y mira las palabras del profeta, porque cómo amplía esto y nos detalla precisamente que no hay nada fuera de Dios que pueda transformar nuestro corazón. En primer lugar, Él dice que en el versículo número 3, no nos librará el asirio. Ninguna otra persona puede librarnos, puede limpiarnos o puede perdonarnos. No es nuestra habilidad, no montaremos en caballos, no son nuestras capacidades que pueden darnos comunión con Dios, que pueden darnos reconciliación con Dios. Ni tampoco diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. No es la religiosidad, no son las ceremonias, no son los amuletos, no son los ídolos los que pueden transformar nuestro corazón. Quizás muchos de los que estamos hoy aquí en algún momento de nuestra vida confiábamos en todas estas cosas externas. Fuimos criados en un hogar cristiano, se nos enseñó la palabra del Señor, se nos llevaba a la iglesia, estábamos tal vez en un coro, cantábamos en un coro, tal vez éramos jefes de algún departamento, pero nuestro corazón no había sido transformado y toda nuestra confianza, toda nuestra fe estaba en este tipo de cosas. Es que yo he estado toda mi vida en la iglesia. Es que yo me bauticé. Es que yo hice tal o cual ceremonia, hice mi primera comunión. Y todas aquellas cosas pensábamos que nos podía reconciliar con Dios. Es que el profeta nos está diciendo que no será nadie ajeno a nosotros, nadie nos puede ayudar. No serán nuestras capacidades, no serán cosas humanas, ni siquiera la religiosidad que podamos llevar. La única respuesta para el hombre, la única respuesta al problema del hombre es Dios. Y concluye el verso 3, porque en ti el huérfano, en nadie más, no en el asirio, no en caballos, no en nuestras obras, sino en Dios el huérfano alcanzará misericordia. Así que la primera característica de este llamado es que es un llamado a venir a la única fuente de vida que existe. A no malgastar nuestro tiempo, no malgastar nuestros recursos, no malgastar nuestra vida en cosas que nos salvan, en ideas que no nos dan comunión con Dios, en actividades que pueden ser muy útiles en muchos aspectos, pero que no tienen ninguna validez con respecto a la vida eterna. Así que esa es la primera característica de este llamado. Debemos venir a nuestro Dios. Pero además debemos venir de manera humilde. Versículo número 2. Llevad con vosotros palabras de súplica, con palabras sinceras, con palabras humildes. Aquí no se trata de traer un vocabulario, un léxico académico para venir delante del Señor, o traer frases de memoria o rezos de memoria, o repetir una infinidad de veces ciertas cosas para de esa manera lograr el perdón de Dios. Esto no es nada mecánico, queridos hermanos. Esta es una obra de Dios y nos llama a venir de manera humilde, con palabras de ruego, nada de arrogancia, nada de autojusticia, reconociendo la majestad y el inmenso
amor de Dios. Son palabras sinceras, que nacen de nuestro corazón, que nacen de nuestra vida, que Dios nos impartió vida para entender estas cosas. Si vemos nuestro pecado, vemos la culpabilidad y las consecuencias de nuestro pecado. Es como aquel hombre que se está ahogando en medio de un lago. Él no saca las mejores palabras, no saca algo que pueda sonar altilocuente, sino simplemente él dice las siguientes palabras: por favor, que alguien me ayude. Palabras fáciles, pero que nacen de su necesidad. Eso es el contexto, es el sentido que tenemos allí. Llevad con vosotros palabras de súplica. Humilde y reverentemente nos acercamos al único que puede dar vida a nuestra alma. Y en tercer lugar, se nos llama a venir con arrepentimiento. Y aquí lo encontramos, cuando dice venid con palabras de súplica, volved a Jehová y decidle. Y aquí viene entonces esta hermosa palabra: quita toda iniquidad. Porque un arrepentimiento implica mucho más que sentirse mal por algo que hemos hecho. Eso puede ser un mero remordimiento. El arrepentimiento es un clamor que nace de un corazón que es convicto, que ha sido movido por Dios, de tal manera que ahora hay vergüenza delante de Dios por todo lo que hemos hecho, por esas cosas que antes disfrutábamos. Ahora hay vergüenza por esas cosas. Es un clamor que nace en el corazón de tristeza por este cambio de mente que ha habido con respecto al pecado, de tal manera que ahora lo vemos de una manera completamente diferente. Y de hecho el libro de Segunda de Corintios, si me acompaña, vamos a ver algunas características que hallamos aquí del arrepentimiento verdadero. Segunda de Corintios capítulo 7. Porque aquí se nos describen 7 señales de un arrepentimiento verdadero. 7 marcas, 7 características de lo que realmente es un arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:11. Vamos a leer el verso 10 para dar el contexto aquí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces ahora nos da características de ese arrepentimiento que es para salvación. En primer lugar, dice la palabra del Señor: qué solicitud produjo en vosotros, qué fervor. El arrepentimiento trae un nuevo entendimiento acerca del pecado. Antes éramos indiferentes. Antes no nos hacía ni cosquilla el pecado. Pero ahora tenemos una nueva visión con respecto a lo que el pecado es. Así que ahora hay un fervor con respecto a estas cosas. Hay un clamor en nosotros, hay una solicitud que antes solamente era indiferencia. También añade: qué defensa, qué apología, qué ansiedad por limpiar el nombre del Señor, rectificar todos aquellos pecados que hacíamos, y ahora buscamos enderezar el camino que antes llevábamos. Ya no solos, entendemos que Dios es el que nos pone un nuevo camino, y anhelamos entonces rectificar toda aquella vida que antes llevábamos. En tercer lugar, añade: qué indignación, porque el arrepentimiento incluye dolor, una ira santa por ese estilo de vida que antes llevábamos, un lamento, un rechazo a aquellas cosas que antes disfrutábamos. Luego añade: qué temor. En cuarto lugar, qué preocupación, porque ahora hay una conciencia despierta en relación a estas cosas. Hay una conciencia agudizada y hay una preocupación por los asuntos espirituales. Qué hermoso es el verdadero arrepentimiento. Luego Pablo añade: qué ardiente afecto. Había un ferviente anhelo en ellos de ver al apóstol Pablo, porque también el verdadero arrepentimiento trae un deseo por la comunión con otros creyentes. Un deseo por aquellos que piensan igual que nosotros ahora. Un deseo de reunirse con aquellos que están en la misma búsqueda, en el mismo anhelo del corazón. Otra marca del arrepentimiento es que celo, ese anhelo de vivir para Dios. Antes no estaba en la persona,
Pero un verdadero arrepentimiento trae este anhelo sincero, este celo de vivir para Dios. Y luego termina diciendo, y qué vindicación. Una disposición para castigar lo malo, que incluye reparar el mal que se hubiera podido hacer. Y todo esto que acabo de mencionar, si vamos a Oseas una vez más, lo encontramos. Estas marcas de un verdadero arrepentimiento es el llamado que Dios nos hace. En primer lugar, nos habla de quitar toda inmundicia. Decidle, quita toda iniquidad. Quita todo aquello que es en contra de tu voluntad. Quita todo aquello que está en contra de tus estándares. Y ahora Dios no solamente nos llama a pedir esto, sino Él nos habilita para que precisamente como creyentes podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Luego añade en el versículo número 2, acepta el bien. Y en tercer lugar, ofreceremos la ofrenda de nuestros ídolos, de nuestros labios, perdón. Y de hecho el Salmo 51 que leíamos, dice al final en el último versículo, entonces te agradarán los sacrificios. De hecho esta es una oración de arrepentimiento también, que David hizo, luego de haber callado su pecado por mucho tiempo. Entonces él dice que no quiere holocausto, no quiere nada de eso, sino un corazón contrito y humillado. Y una vez que ese corazón ha sido contrito y humillado, se ha arrepentido, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. De aquí lo que dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Algunas traducciones dicen, y te ofreceremos el ternero de nuestros labios. Es una señal de adoración a Dios. Porque hay una disposición, hay un ardiente deseo, hay un temor ahora con respecto a las cosas de Dios. Y ese es un verdadero arrepentimiento. No son meros asentimientos mentales, no son meras comprensiones acerca de ciertas verdades, sino es un dolor, un cambio de mente, una nueva realidad que nos lleva a tener fervor, a tener un deseo de limpiar nuestro nombre, una indignación, un dolor, una ira santa por ese estilo de vida que llevábamos. Una conciencia despierta y agudizada con esas cosas que antes no considerábamos. Un deseo por la comunión, un anhelo de vivir para Dios, un anhelo de vivir aquellas cosas que antes ignorábamos. Así que se nos llama a venir no solamente delante de Dios, no solamente de manera humilde, sino que también venir con arrepentimiento, pero también se nos llama a venir con fe en Cristo. Y vamos a hablar más de esto a continuación. Porque en tercer lugar, en el versículo 4 hallamos la respuesta a todo esto. Y es realmente hermoso lo que hallamos aquí. Nuestro Señor dijo que el que Él viene, Él no le echa fuera. Y cuando venimos delante de nuestro Dios, venimos en arrepentimiento, venimos delante de Él humildemente, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo. La respuesta de Dios es, yo sanaré su rebelión. Él quitará el pecado. Él perdonará toda esa maldad hecha en contra de Dios. En otras palabras, aquel que era injusto, aquel que estaba lejos de Dios, aquel que vivía para sí mismo, ahora será justo delante de Dios. Eso es lo que la conversión hace. Eso es lo que el Evangelio hace. Y nada más que Dios puede hacer. Él puede dar perdón de pecados. Él transforma el corazón. No son caminar kilómetros golpeando el cuerpo. No es pagar algún tipo de manda. No es confesarte ante un sacerdote, ante un hombre. Nada de aquello puede hacerte justo delante de Dios. Él es quien puede quitar nuestro pecado, puede perdonar nuestro pecado. Y todo esto es tan solo por la gracia de Dios. La pura gracia, dice el texto, porque no hay nada más que pueda hacer esto en el hombre. Y eso es lo glorioso del Evangelio, que recibimos todo esto de manera libre y de manera gratuita. Nada que nosotros podamos hacer,
nada que nosotros podamos presentar delante de Dios. Los antiguos puritanos decían, si algo hemos de traer delante de Dios, tan solo ha de ser nuestro pecado, porque es por nuestro pecado que hemos sido apartados de Dios. Yo sanaré su rebelión, pero mira qué hermosas palabras, los amaré. Mira, éramos lejos de Dios, rebeldes a Dios, viviendo para nosotros mismos, no considerándoles, siendo rebeldes a Él. Pero Dios dice que Él nos va a amar, y todo aquello es de pura gracia. Gracia se define usualmente de manera simple como un favor inmerecido, darnos lo que no merecíamos. ¿Cuáles eran las cosas que merecíamos? Fue lo que dije al principio, por nuestro pecado, condenación eterna, estar lejos de Dios para siempre, pagando por nuestros pecados por la eternidad, lejos del amor de Dios, lejos de la misericordia de Dios, sino muy por el contrario, estar bajo la ira de Dios eternamente. Esas son las consecuencias del pecado, pero esta es la gracia de Dios, que Él extiende su amor y su misericordia en favor de pecadores que están en una terrible y lamentable condición. Y Dios, perfectamente santo y justo, seguiría siendo santo y justo, dejándonos en aquella terrible condenación eterna. Porque simplemente lo que nosotros haríamos es llevar las consecuencias de nuestro pecado en contra de un Dios santo. Pero Él despliega su gracia en favor de quienes no lo merecen. Queridos hermanos, amigos, nuestro pecado nos hace estar bajo la ira de Dios. Nuestro pecado nos hace estar bajo la ira de Dios, pero la gracia de Dios nos hace estar no bajo la ira de Dios, sino bajo el amor de Dios. Eso es el Evangelio. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. No es que el Señor pasó por alto su ira. No es que Él, como usualmente hacemos tal vez, cuando vienen visitas, siempre se cuenta esta historia, ¿verdad? Uno barre la basura y la deja detrás de la puerta nomás. No, no es eso. No es que el Señor pasó por alto el pecado del hombre, sino que Él apartó la ira de un hombre que merecía la ira y la cargó sobre un hombre que no merecía cargar la ira por el pecado. Y obviamente me estoy refiriendo al Salvador Jesucristo, porque no hay otra manera, queridos amigos. Fue Él que se entregó a morir, a sufrir, y fue al Calvario a llevar las consecuencias eternas del pecado de aquellos que vendrían delante de Él, a cargar la ira por el pecado de quienes se habían desviado completamente y apartado de Dios, pero que atienden al llamado de Dios y vienen delante de Dios, rogando su misericordia, rogando su bondad, rogando que por gracia pueda salvarles. Precisamente nuestro Señor en la cruz del Calvario llevó la ira, llevó las consecuencias del pecado, para que ahora por medio de Él el hombre pueda hallar comunión con Dios. El ser humano puede hallar reconciliación con Dios. Y voy a resumir esto en unas pocas palabras. Cristo sufrió el infierno que no merecía, para que nosotros podamos disfrutar un cielo que no merecíamos. Los amaré de pura gracia. Queridos amigos, jamás podríamos dimensionar el precio pagado por nuestra redención. Jamás podríamos ni siquiera dimensionar un pequeño porcentaje del amor que Dios mostró en Cristo en la cruz del Calvario. Podríamos ilustrarnos de una manera, pero jamás podríamos acercarnos a dimensionar lo que nuestro Salvador tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. No es que Dios haya pasado por alto el pecado de los hombres que vienen a Él, sino que ese castigo que nosotros merecíamos lo cargó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Apartó la ira del pecador para ponerlo sobre Cristo en la cruz. Y esta es la gloria del Evangelio, que no hay nada que tú puedas hacer. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer
Porque cualquier cosa o cualquier intento de hacer algo, lo que estás haciendo es diciendo lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Yo necesito añadir algo más a la obra de Cristo. ¿Y qué necesidad es pensar de aquella manera? Porque allí en la cruz el Señor llevó las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a venir delante de Dios rogando por su misericordia. Esa es la gracia de Dios para el hombre. Esa es la gracia de Dios para el pecador. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando venimos a Él, cuando confiamos en Cristo, cuando le buscamos, cuando venimos cumpliendo estas condiciones que Dios nos pone en su palabra, y confiamos en Cristo con todo nuestro corazón, esa ira que nosotros merecíamos, que nos iba a confinar al infierno eterno pagando por nuestros pecados, fue cargada sobre Cristo en la cruz. Y ahora recibimos innumerables beneficios de la nueva vida que hallamos en Dios. Tenemos paz, verdadera paz, no como el mundo la da. Hallamos verdadera dicha, verdadera felicidad, no como el mundo la da. El mundo la basa en temas materiales. La dicha y la felicidad del hombre la basamos en que ahora estamos en comunión con Dios. Y aunque no tengamos nada en este mundo, y aunque partamos del escenario de este mundo, sabemos que nos espera la verdadera vida. Cuando la lámpara de esta vida se apague y se encienda la de la eternidad, sabremos que estaremos para siempre con nuestro Señor, disfrutando del amor eterno que Dios nos ha provisto en Cristo. Pero nada ni nadie te ha de librar, sino tan solo Cristo. Y todo esto es por gracia, gratis para nosotros, gratuitamente, libre para nosotros. Pero todo aquello costó la sangre, la vida de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Esto es gracia, queridos amigos, y es por gracia que podemos ser salvos. Y qué hermoso llamado Dios nos hace una vez más, un llamado de gracia. Nada que hacer, nada que nosotros cumplir un conjunto de reglas, es tan solo venir delante del Señor con palabras de súplica, rogándole que Él perdone nuestro pecado, que limpie nuestra maldad y que nos haga una nueva criatura. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos a nuestro Dios.